que vamos, que es más importante que las tonterías que estaba contando. Bueno, pero si es verdad, lo voy a volver a recordar en el próximo pleno. Porque es que además los que hablamos también es que pasamos un frío importante, vamos. Bueno, como siempre agradeceros que estéis aquí. El motivo de la rueda de prensa de hoy es la noticia que salió ayer sobre el tema del Intur. Vamos, yo la tuve que leer 3 o 4 veces porque no daba crédito a lo que estaba leyendo, ¿no? Y quiero hacer un poco de memoria y un poquito de historia, ¿no? De cómo nace el Intur. Como bien sabéis, el Intur nace a raíz o a partir de la disolución del consorcio de turismo. ¿Os acordáis que en Córdoba había un consorcio de turismo, que el ayuntamiento formaba parte de él, que además estaban los empresarios que tenían la mitad de la representación dentro del Consejo de Administración del consorcio y el 100% de la financiación de ese consorcio era con dinero público, era del Ayuntamiento de Córdoba, del presupuesto municipal. Sabéis que hubo unas modificaciones legislativas importantes con respecto a los entes autónomos, a las empresas públicas, a los consorcios y además, y era de obligado cumplimiento que todas las partes, bueno, pues pusieran una parte de la financiación también, ¿no? Porque era un poco surrealista, ¿no? Que hubiera una parte que era además la mayoritaria en aquel momento, que eran los empresarios, que no ponían ni un solo céntimo y sin embargo la parte pública, que era minoritaria, era la que ponía el 100% de los recursos, ¿no? Bueno, eso más allá de los intereses políticos, la intervención de Cuentas advirtió que eso no era posible, que era ilegal y que por lo tanto teníamos dos caminos, ¿no? O que los empresarios aportaran la parte correspondiente o que se disolviera el consorcio de turismo. Sabéis cuál fue el resultado, ¿no? Se disolvió el consorcio de turismo y a partir de ahí, bueno, pues se hace lo que entendimos que era el mejor camino para varias cuestiones. La primera, para la propia gestión del turismo. La mayor parte de las ciudades, la mayor parte de las capitales de provincia, de ciudades importantes, de ciudades potentes, desde el punto de vista de la gestión turística, tienen un organismo autónomo, una empresa pública o incluso un consorcio, como también tuvo en su momento Barcelona, ¿no? Que fue el motor de este tipo de organismos, para la gestión del turismo. Porque siempre se entendió que era mucho más fácil para la gestión propia de la materia, en este caso turística, la creación del Instituto Municipal de Turismo. Además, nosotros y nosotras, cuando estábamos gobernando, que creamos el Intur, lo hicimos además con otra intención, con otra intencionalidad, y es la democratización de la gestión turística. Es decir, creamos un consejo asesor. ¿Os acordáis, no? El Intur tiene dos partes, el Consejo Rector, que es exclusivamente de política, la parte política, la representación pública, y luego tiene la parte del Consejo Asesor, donde están los empresarios, los artesanos, los sindicatos, la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Consejo del Movimiento Ciudadano, la economía social, la Universidad de Córdoba, en fin, generamos un organismo donde se iban a debatir las grandes políticas turísticas de esta ciudad. Y se hizo, y se debatían. Lo que pasa es que ya parece que han pasado muchos años, pero no hace tanto. Acordaros que hablamos de la tasa turística, ¿os acordáis? Que hubo un debate sobre si era o no era ideal poner la tasa turística, sobre si los autobuses tenían que llegar aquí o si tenían que llegar allí. Acordaros que hablamos de la contaminación visual. ¿Os acordáis de todos esos debates que se produjeron, ¿no? Y esto es como Garzón, depende de quién los diga, ¿no? Depende de quién los diga, pues tiene mayor o menor repercusión, ¿no? Pero evidentemente todos esos debates son debates que se dieron y debates que hoy seguimos manteniendo. ¿Os acordáis del tema de la gentrificación del casco histórico, que también se debatió en ese consejo que se preparó por parte de Jesús Ligero un informe que os acordáis, ¿no? Sobre la cantidad de gentrificación que tenía el casco histórico. En fin, tenía dos intenciones. Una intención la propia gestión y otra intención la democratización de la gestión desde el punto de vista de todos los actores que están en la ciudad hablando, haciendo o tomando decisiones conforme a la gestión turística e incluso en otros casos también de otras
Sadeco, Cultura, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también había otra cuestión, que era los trabajadores y las trabajadoras del consorcio de turismo. Habría que incorporarlas a este organismo autónomo. No se podían, o era muy complicado, no era imposible, pero era complicado hacerlo directamente al ayuntamiento, era mucho más sencillo hacerlo al organismo autónomo, y con el fin de preservar esos puestos de trabajo y los profesionales que hay ya y que conocen muy bien la gestión turística, pues también fue un acicate para la creación del Instituto Municipal de Turismo. Nosotros teníamos un gerente, que era un gerente, un director general, ¿no? El que llevaba los papeles para arriba y para abajo, el que viajaba, el que contrataba, el que todo, que era Jesús Ligero. Uno solo, punto pelota. Y con ese solo, pues se hace Flora, se hace el festival, el Otoño del Caballo, se hace el Festival de las Callejas, se hacen todas las actividades que ya venía siendo turismo, más otro montón de actividades que se van generando y paquetes turísticos que hemos ido generando en esos 2 años y medio que existió el Instituto Municipal de Turismo, con un solo directivo. Y, bueno, más allá de que algunos o algunas pensaban que los debates que hacíamos conforme el turismo eran positivos o eran negativos para la ciudad, os acordaros, ¿no?, que cualquier cosa que yo decía pues generaba un debate, ¿no?, que era absolutamente surrealista. Pues más allá de que eso fuera así, lo que es verdad, y eso nadie lo puede dudar, es que el Instituto Municipal funcionaba, ¿no? Íbamos a Fitur y había gestión de Fitur. Íbamos a cualquier sitio y había un directivo. Nos levantamos con la que pide al alcalde la aprobación del presupuesto 2022, que no sé qué tendrá que ver, que eso es otra, que no sé qué tendrá que ver el presupuesto con el turismo, porque otra cosa es que, pues para aprobar el presupuesto quiero que le den los impuestos a los ricos. Estupendo, es una línea política. Que arregles 4 calles del Brillante y que no arregles nada en la Fuensante, que se mueren los de allí. Bueno, pues entra dentro de una apuesta que lleva a la derecha y a la ultraderecha, que tiene sentido. Pero la elección del Instituto Municipal de Turismo es algo absolutamente surrealista, que se gestiona por la aprobación de unos presupuestos. ¿Me entendéis, no? El Municipal de Turismo no funciona. Vamos a analizar que no funciona, que eso es lo que ahora comentaré. Pero que a cambio de aprobar los presupuestos se le autónomo, absolutamente, es ya la gota que colma el vaso. En este equipo de gobierno nunca se puede, que tienen un pantano, es algo absolutamente político. Tiene una relación política el presupuesto con el INDEC, del INTUR, del INAE o cualquier otra. ¿Qué es? Porque no importa. Barcelona, cuarto de baloncesto, segunda, no será de la institución. No va a segunda y los jugadores y los estadios, todo van a venir, que son la afición, habrá que gestionarlo, ¿no? O sea, el símil deportivo, el que yo quiero decir, ¿no? El INDEC, el IMAE, el INDECO, no son lo mismo que el INTUR, son lo mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el director deportivo, el entrenador y el presidente son muy malos. Ese es el problema. El problema no puede ser la institución. El problema es que el presidente es muy malo. Que los directores deportivos, que tiene 5, donde nosotros teníamos 1, 5, donde nosotros teníamos 1, son peores. Son peores. Y que el entrenador ni aparece, ni está, ni se le espera, que es la gerente. Esa es la realidad. Porque son las mismas personas que estaban en el mandato anterior. Y ahora,
Si tú disuelves el Intur, ¿qué es lo que haces con los trabajadores y las trabajadoras? ¿Los traes todos aquí? Es que eso no es posible, o es muy difícil. Y si los traes aquí ya sí trabajan, o sea, si tú pones la delegación, ¿no? Quitas el Intur y pones la delegación como una delegación más del ayuntamiento. Ya sí trabajan, ya sí funcionan, ya sí... Es que, de verdad, no sé si estoy intentando ser didáctico, ¿no? Pero, ¿de verdad creéis que no es surrealista lo que se está planteando? Es absolutamente, políticamente insoportable. Es una cosa... y ahora, disolvemos el Intur, lo traemos a la delegación y ya esto funciona, ¿no? Lo único que va a funcionar es que vamos a dejar de gastar dinero en la gerente, que le ha puesto Ciudadanos, que vamos a dejar de gastar dinero en otro director general, digo yo, ¿no? Pero sabéis que es mentira, que luego se van a inventar otro cargo para mantener al ejército de liberados, o sea que eso también es falso, ¿no? Y yo creo, además, y os soy sincero, yo creo que Bellido está engañando a Badanelli, que la está timando. Porque en el 2022 no se va a disolver el consorcio el Instituto Municipal de Turismo. No hay tiempo. Es que, claro, el presupuesto es para el 2022. Y el presupuesto es exclusivamente en ese ámbito temporal. El presupuesto no es para el 2023, no, es para el 2022. Y en el 2022 no se va a disolver el Instituto Municipal de Turismo. Porque disolver un ente público no es fácil. Eso genera una burocracia y genera unos acuerdos plenarios, genera unos debates, genera un qué vamos a hacer con los trabajadores y las trabajadoras. Oye, que los trabajadores y las trabajadoras, le guste o no a Vox y al señor Bellido, tienen unos derechos adquiridos. Unos derechos. Ustedes sois trabajadores y trabajadoras. Tenéis unos derechos en vuestra empresa. No puede llegar aquí una persona y decir, no, disuelve el Municipal de Turismo, era a los trabajadores que se busquen la vida. Que es que esto no funciona así. Y aparte, ¿qué gestiona el turismo? Y a una delegación de turismo, ¿con qué garantía? También quiero solidaridad con los trabajadores, mi solidaridad y la de mi grupo con personas, padres, madres, hijas, ¿no? Que hoy se levantan con la noticia de su vida, pues no saben cuál va a ser. Disolvimos el consorcio y creamos el Intur, ellos tenían clarísimo de que iban a ser el Instituto Municipal de Turismo. Y con la vida de la gente así, y menos una. No se puede jugar, esto no es un cortijo. Esto no es propiedad de la derecha y la ultraderecha. Y no se puede hacer política. Y esa yo creo que es además una reflexión más allá del Intur. Es que hacen política una manera como si esto fuera su... Por eso compran, ganan y lo que les da gana con el dinero público y que incluso con el que no es público. Entonces, mi solidaridad con los trabajadores y con las trabajadoras del Intur que hoy se levantan con una noticia que pone en riesgo su vida desde el punto de vista laboral, ¿no? En fin, y esperemos que se reconduzca la situación, esperemos que dentro de un año y medio el presidente del club desaparezca, esperamos y deseamos que dentro de unos días o de unas horas, porque eso se cambien a los directores deportivos, y esperamos y deseamos que la entrenadora, que dejan un año más, termina jugando con el problema diario. Aquí es un problema, y es un problema de gestión, no es un problema de institución. No es de institución. La detrás, ¿por qué? ¿Por qué el Intur? ¿Porque sus dirigentes no sirven? Y por eso disolvemos. Yo creo que esto es más serio, ¿no? Y además es muy preocupante cómo funciona este tipo de gobierno a un año de la...
¿Cómo se pueden tomar esas decisiones? ¿Dónde el programa tenía? No, es verdad. ¿En qué programa tenía si iba a disolver un organismo autónomo? ¿En qué partido? En fin. ¿Una duda, alguna pregunta? Fíjese, todavía estamos con el del año pasado y con el del anterior, ¿sabes? Imagínate con el que hemos visto. Vamos a... hemos hecho algunas preguntas que son que mi Pedrito ya me estudia. Ya es que si el año pasado contratamos un stand de metros y costó I, como un metro más F, ¿no? O sea, por más que ¿no? El stand de 60 va con metros cuadrados, 30 y el stand bueno, todavía estoy esperando que me contesten la magnífica gestión de eso. Y luego, más allá de eso, estamos esperando todavía la factura del año pasado, del tour pasado, y las facturas, las que conocemos, que las conocemos, ya veremos a ver cómo termina eso. También por nuestra parte, digo, la estamos estudiando y demás, pero es que no nos dan ni la documentación de lo del año pasado, es una cosa espectacular. Eso no es culpa de los trabajadores, es culpa de los trabajadores del Intur. Ustedes sois un medio de comunicación que en una factura las ciudadanos. Pero ¿cómo va a ser eso culpa de los trabajadores del Intur? Dios mío. ¿Cómo va a ser eso responsabilidad de un organismo autónomo? Si es que no es un contrato. Estoy ligándolo con lo, ¿no? Así que, bueno, ya veremos a ver lo de Fitur. Porque tampoco nos lo han contado. Tampoco se presenta, ¿no? Pues año vamos, oye, pues el Festival de Flora, tal. Un stand muy grande para presentar qué, ¿no? Eso es una pregunta también que lanzo al aire, ¿no? O sea, un stand enorme para presentar exactamente qué. La disolución del Intur, porque en política, o sea, desde el punto de vista político aquí no hay otra noticia. No hay otra cosa que sepamos, ¿no? En fin, aquí hace frío tela, ¿eh? Pero tela marinera, ¿eh? Bueno, gracias.